Entonces, como les comentaba hace un momento, la presentación la vamos a hacer dos personas. El profesor Pablo Álamo, que es máster en Economía y Empresa por la Universidad de Comillas y actualmente trabaja en Cetis University en México. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en la agenda del día de hoy? Vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje durante la COVID-19 y les vamos a mostrar un poco de lo que nosotros hicimos para este estudio. Vamos a profundizar sobre la parte de minería de texto, algunos elementos de adaptación financiera y nuestras conclusiones. Entonces, antes de iniciar, quiero mostrarles un video muy corto sobre algunos fallos que han tenido algunas compañías. Entonces, ¿me pueden indicar si se está viendo la pantalla del video, por favor? Para compartir la pantalla. Pero lo que quería compartir con ustedes en este momento, con este video, es básicamente que muchas empresas, por rígidas, por no tener esa capacidad de asumir algunos riesgos para adaptarse a ciertas situaciones, pues pueden caer como los ejemplos que estaban en el video. Entonces, precisamente uno de los elementos importantes de nuestra presentación es el aprendizaje adaptativo frente a la COVID-19. Aquí vamos a traer a colación algunos elementos. ¿Por qué? La gestión del conocimiento no es algo estático. Efectivamente existen, o nos gusta pensar, que podría darse de una mejor manera si existen dos ciclos y que fuera como una elaboración de infinito. En el primer paso sería la generación y la producción de conocimientos, en el segundo la captura y la instrumentalización, la tercera la forma en la que se comparte, el cuarto elemento sería la aplicación, el quinto la evaluación, la mejora, la difusión y volvemos a la aplicación y a la generación y producción de conocimiento, es decir, es un círculo, son dos círculos realmente que interactúan, no es que estén aislados, precisamente tienen un punto en común que es el número 4. Y todo esto es posible, o este esquema de interacción es posible cuando hablamos de personas, procesos y tecnología. Sirve para cualquiera de estos tres elementos. Aquí veamos algunos de los ejemplos que anunciaban los periódicos precisamente durante el periodo de aislamiento, donde había la necesidad de desarrollar habilidades directivas. También estábamos hablando o preguntándonos si se trataba de una adaptación digital o una transformación digital. ¿Y todo esto para qué? Para poder entender que las compañías necesitaban reaccionar, recuperarse y adaptarse a la nueva normalidad, porque ya no podíamos regresar al entorno en el cual, o del cual partimos y hace 6 meses. ¿Qué va a tener en cuenta este nuevo entorno? Entonces, la economía de bajo contacto humano, el desarrollo o perfeccionamiento de habilidades digitales, lo que de alguna manera puede llegar a incrementar la brecha que hay entre una población que es nativa digital y otros en los cuales tenemos que aprender estas habilidades. Dada que en muchos países hay una reducción de los niveles de calidad de vida, entonces los productos que sean low cost van a tener una mayor cabida en este nuevo entorno. Va a pasarse la contratación tal vez por proyectos y no, por ejemplo, a tiempo completo, es decir, se va a ver la parcialización del ingreso y del trabajo. Y un elemento interesante es que la ciberseguridad va a ser una nueva variable que si bien algunas compañías ya la tenían dentro de su entorno y dentro de sus riesgos y dentro de su haber, hay muchas que no y necesitan pues ahora tomarla en consideración. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Y esto ya nos vamos acercando al tema financiero y es una nueva estructura de costos. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, todo el elemento de tecnología, de páginas web, de códigos QR, escenarios de gamificación, pantallas táctiles, tecnologías sensoriales y un montón de cosas que no se habían considerado útiles o relevantes hacía 6 meses, en este momento ya son muy importantes para las compañías y para atender al nuevo público. Y aquí hay un tema que es interesante y está asociado con la inteligencia científica y tecnológica para el desarrollo. ¿Por qué? Porque es importante la generación y absorción de resultados nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación para insertarlos en un escenario económico productivo e innovativo nacional. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que es muy importante que las empresas hagan una vigilancia tecnológica o una vigilancia sobre las experiencias de otros países aplicadas a su sector. Y esto es un elemento que muchas no están realizando.
específicamente en nuestra investigación, que fue lo que hicimos. Entonces, les somos muy sinceros, esta investigación empezó antes de la pandemia y empezamos con un tema que era la responsabilidad social empresarial y corporativa. Pero llegó el SARS-CoV-2 y entonces lo ampliamos a la COVID. Es un análisis empírico que se basa en una encuesta validada por 7 expertos y aplicada a personal directivo, medio, operario y asesor, empleando un muestreo no probabilístico de bola de nieve. ¿Quiénes validaron nuestro instrumento? Entonces, profesores de ética y responsabilidad social empresarial en universidades y escuelas de negocios, directivos y gerentes y colaboradores con más de 9 años de experiencia laboral. ¿Quiénes la respondieron? Entonces, nosotros tuvimos 397 participantes, 200 personas del sexo femenino, del género femenino, 194 del masculino y 3 de otro. ¿En dónde nos las respondieron? Entonces, Argentina, Colombia, México, Paraguay, España y Uruguay. Digamos que tuvimos una mayor concentración de respuestas en Colombia, México, Paraguay y España. Pero dejamos Argentina y Uruguay por unos resultados que nos parecieron bien interesantes y ya se los vamos a compartir. La segunda parte de quienes nos respondieron, entonces habíamos hablado de que había gerentes, personas de nivel operario y de nivel medio. Entonces esta es la distribución. ¿Ok? Básicamente, ¿quiénes fue la mayor cantidad de personas que nos respondieron? Gerentes o personal estratégico. Entonces, con estos datos, nosotros, ¿qué hicimos? Aplicamos minería de texto. ¿Pero a qué hace referencia esto de minería de texto? Entonces, para contextualizarlos un poco, aquí hay una imagen sobre ciencia de datos. Entonces, realmente, la ciencia de datos es una combinación de cosas interesantes como la estadística, la computación, pero también hay un elemento muy relevante que es el conocimiento del tema. Una combinación adecuada de todo esto es lo que nos permite comprender y predecir las conductas, identificar patrones, etc. ¿Qué tipo de datos yo puedo utilizar? Entonces están los datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Entonces los datos estructurados son aquellos que se pueden almacenar en tablas y tienen una clara definición de longitud y formato. En estos se encuentran los números, las cadenas de caracteres, las fechas. Los no estructurados son recogidos de forma original y, por ejemplo, corresponden a mails, presentaciones, incluso documentos en procesadores de texto, archivos PDF. Y hay algo que es una mezcla de ambos, que corresponde a por ejemplo, lo que se almacena en una página web organizada por HTML. ¿Cuáles son los tipos de datos que nosotros utilizamos? Estos, los no estructurados. Ya les vamos a contar cuáles fueron los resultados. Esta es otra imagen que me parece interesante para que nosotros podamos ver en ese universo de términos que recientemente se están utilizando como inteligencia artificial, neurociencia computacional, minería de datos, ¿dónde es que estamos? Básicamente no es diferente a lo que estábamos presentando en la primera diapositiva, donde estábamos hablando de la combinación de la estadística, de la computación, etc. Entonces miren, acá este pedacito es el de minería de datos y hay una zona que se sobrepone a la de Machine Learning. Y este pedacito es en el que nosotros nos concentramos para poder hacer el análisis de la información que recabamos. Pero en sí, ¿qué es una minería de texto? Entonces es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes cantidades de texto de manera automática, encontrando patrones y tendencias. Las tendencias es a partir de elementos que se repiten y dan cuenta de un comportamiento de un texto o de un discurso. El objetivo central de este análisis es intentar comprender un texto por medio de estadísticas y algoritmos relacionados, en este caso por inteligencia artificial. Y lo interesante es que no solamente sirve para entender la estructura del escrito, sino para conocer el contexto en el cual se realizó y extraer información que a simple vista no es evidente, porque tal vez los patrones no sean tan sencillos de identificar por un ser humano. Entonces, aquí es como vamos a empezar ya a ver los resultados. Cuando nosotros hicimos la pregunta de cuáles considera que son los efectos de la COVID para las empresas en su país, muchas de las preguntas que nosotros analizamos eran abiertas. En este caso, solamente las trajimos como la nube de palabras para que vean la representación visual. Una nube de palabras, en términos sencillos, es una herramienta que es utilizada de forma común
pero lo interesante es que es el tamaño de las letras lo que me evidencia la frecuencia de aparición de ese término en los discursos. No nos vamos a concentrar en este porque ya va a estar presentada de otra manera más sencilla. Y también les preguntamos cómo considera usted que la empresa podría afrontar la situación post-pandemia. De los hallazgos más importantes que nosotros identificamos son estas combinaciones o expresiones como adaptación a las nuevas circunstancias. Muchas también estaban buscando alternativas con el gobierno. Algunas también estaban preocupadas por ajustar sus presupuestos. El término nuevamente de adaptación a las nuevas necesidades, la redefinición de su modelo de negocio, motivación a dar lo mejor, uniéndose junto a los trabajadores, tomando decisiones acertadas para resurgir con una disminución salarial gradual, disminución de gastos innecesarios, cuidando el flujo de efectivo, nuevas innovaciones a precios accesibles y ventas o servicios con flexibilidad. Lo que nos dimos cuenta y lo que nos llamó la atención es que si bien muchas estaban asociadas con condiciones sociales, la gran mayoría correspondían a elementos financieros. ¿Qué fue ese conjunto de información que nosotros analizamos? Entonces, como les decía, eran preguntas abiertas. En total fueron 27.648, que si hubieran sido analizadas por un ser humano, hubiera tomado 135.2 minutos para leerlas todas. Y acá hay una serie de indicadores que es tal vez lo más interesante, donde nos hablan de cuál es el nivel de complejidad de ese discurso o de ese texto que ellos nos compartieron. En este caso, dentro de la información, se podía decir que el nivel de discurso era especializado y para poder comprenderlo, o sea, era difícil de comprender. Había facilidad de comprensión lectora, que es otro de los índices, que es el de Prazos, por ejemplo, donde es consistente con el de Fernández Huertas, diciendo que también era bastante difícil, dado los términos específicos que se utilizaban. Y aquí hay algo interesante, y es que para poder comprender este estudio o estos términos, la mayor parte, sin comprender totalmente el 100%, pero simplemente lo básico, eran necesarios entre 6 y 7 años de educación. ¿Esto por qué se podría explicar? Como les decía hace un momento, básicamente por los términos que eran bastante específicos y relacionados al sector empresarial. Segundo, porque había unos nuevos términos que no estaban incluidos hacía 6 meses. Como lo que les decía hace un momento, lo de entender que el SARS-CoV-2 es un coronavirus, entender que COVID-19 es la enfermedad, términos recurrentes como pandemia, etc. Entonces, bueno, con toda esta información, ¿qué fue lo que nosotros pudimos constatar y comparar? Porque miren lo interesante, encontramos también un estudio del BID que fue realizado en el 2020. Este estudio se aplicó a 429 organizaciones en 18 países. Y miren que uno de los hallazgos es que decían cómo prevén financiarse ante las crisis las compañías. Entonces había unos que decían postergación de pagos de impuestos y servicios, la gran mayoría, recursos acumulados, que eran las utilidades de ejercicios previos, postergación de pagos a proveedores, crédito bancario y postergación de pagos a los socios. Pero lo que nos llamó la atención es que el 28% no sabía qué hacer. También este estudio les preguntaba por los principales problemas que enfrentaban las organizaciones en el ecosistema en el que estaban inmersos, independientemente de su país. La mayor parte dijo que había falta de servicios apropiados para las necesidades de los emprendedores en la emergencia. El otro era incertidumbre sobre el funcionamiento futuro con caídas significativas en las fuentes de financiamiento, las caídas en los ingresos, un decaimiento anímico en sus equipos y limitaciones tecnológicas para adaptarse al teletrabajo. ¿Qué nos muestra esto? Igual que nosotros encontramos en los discursos de nuestros gerentes, nuestros operarios y los cargos medios, hay un temor por el elemento financiero, pero también por todas las cuestiones de impacto en su quehacer cuando ya ingresarán a la nueva normalidad. Y nuevamente el componente de
de digital, o sea, el teletrabajo o la comunicación por otras vías. Entonces, dentro de las estrategias que compartieron las personas a las cuales nosotros le hicimos las encuestas, estos son algunos que nos llamaron mucho la atención. Repensar el flujo de caja a través de la retención de beneficios versus dividendos. Esa es una alternativa, pero es una alternativa que solamente da solución en el corto plazo. El otro era el refinanciamiento de la deuda versus la liquidación de sus activos. Muchas de las compañías estaban precisamente considerando que iban a empezar a deshacerse de sus activos para poder mitigar los efectos y poder subsistir durante, en el caso colombiano, el aislamiento obligatorio. En el caso de otras, es simplemente por el descenso de la cantidad de usuarios que estaban comprando sus productos por la pérdida de bienestar y de las condiciones económicas. También estaban considerando y lo pensaban como algo muy importante para continuar, pero también un gasto grande, el mantenimiento de plantas y espacios físicos asociado siempre al costo de adecuación. Por eso es que muchas compañías en este momento prefieren no incurrir en estos costos y continuar con las personas trabajando desde su hogar en la mayor cantidad posible. También que encontramos la necesidad de una inclusión en la matriz de riesgo sobre eventuales pandemias y escenarios de confinamiento. ¿Por qué? Porque como en el caso colombiano y como lo estamos viendo en Madrid en este momento, realmente esto es un efecto acordeón. Entonces en algún momento no se dejan salir, pero habrá otras situaciones en las cuales se vuelvan a disparar los índices de contagio y de uso de las UCIs y tengamos que volver a recogernos. Pero en este caso, pues las compañías ya tienen que tener clara la estrategia. Hace 6 meses nos cogieron de improviso, pero ahora, ¿qué van a hacer? La necesidad de modernizar el software financiero y operativo para poder trabajar desde diferentes puntos del entorno y desde diferentes puntos del país incluso. Y una redefinición de la red de proveedores y socios que no les implique necesariamente tener un acopio, sino que se pueda articular bajo la necesidad de la demanda. Nuevamente hay un elemento interesante que es lo de la resegmentación de clientes con líneas de productos y servicios low cost. Aquellas compañías que, por ejemplo, tenían productos de costos elevados, no es que estén pensando necesariamente en eliminarlos, pero sí en reducir su producción y hacer una sustitución imperfecta por este nuevo tipo de productos. Lo que estábamos hablando hace un momento también de la contratación de proyectos para poder reducir los gastos y precisamente una nueva inversión en estos elementos que son el tecnológico, el diseño y mantenimiento de los canales digitales, ya personas responsables también de la comunicación y de la satisfacción de los usuarios y de los clientes por otros canales no tradicionales, y esto nos lleva nuevamente a una contratación de nuevo personal, pero con habilidades diferentes a las tradicionales. Bueno, dentro de nuestras reflexiones está básicamente que pues no es una novedad, pero que había poca previsión en materia financiera por parte de las empresas. No frente a la pandemia, pero sí frente al nuevo entorno. Es decir, hay un alto nivel de incertidumbre. Esto también nos lleva a considerar que la necesidad de proyección de escenarios con una probabilidad asociada es en este momento un elemento vital. La definición de los nuevos esquemas de riesgo que den o que incluyan todos los elementos y el aprendizaje que se ha tenido en los últimos 6 meses. Es evidente que se identifica una necesidad de adaptación, pero la pregunta es cómo hacerlo, cómo llegar desde las pequeñas empresas a las grandes a que puedan satisfacer las condiciones y las necesidades de los nuevos consumidores. También hay un elemento interesante y es la inclusión, la incorporación del término de finanzas inclusivas y sostenibles orientadas específicamente a los objetivos de desarrollo sostenible y repensar la relación que hay entre ética, empresa y los stakeholders. Esto sin duda es un elemento que es uno de los pilares de todas las compañías, pero la pregunta es cómo esas compañías están incluyendo y estableciendo o incorporando estos 3 elementos.
Frente al aprendizaje, entonces, como habíamos visto al principio, si nosotros no cambiamos y seguimos rígidos, no vamos a poder subsistir. Entonces, hay que considerar que también el aprendizaje adaptativo es la base de la innovación. Pero el aprendizaje no solamente aplica para la compañía, a la organización, también aplica a cada uno de los individuos que hacen parte de ella. Precisamente este tipo de aprendizaje es útil para enfrentar la crisis derivada de la COVID-19 y los escenarios del nuevo entorno. El aprendizaje adaptativo también está asociado a nuevas formas de capacitación para el capital humano, incluso la educación formal. Y esta es una oportunidad que debería ser aprovechada por las mismas compañías, pero también, por ejemplo, por el sector educativo. El aprendizaje adaptativo también genera o produce habilidades que se desarrollan o perfeccionan a través del tiempo. Entre más flexible se es, menos retención al cambio pues se infunde. Y simplemente para cerrar, este tipo de aprendizaje está asociado a la perdurabilidad de las empresas. Estas son las referencias y esto es todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y voy a habilitar mi cámara por si hay alguna pregunta.